Recibamos así de pie a nuestro hermano diácono Samei Tiburcio. ¿Cómo están, hermanos? Bien, ¿cómo les ha ido con esta, vamos a llamarle este temporal, así como le decían los de antes, ¿no? Con este temporal. ¿Alguien se le ha metido el agua a su casa, hermanos? Ay, no me digan, o sea, yo pensé que era el único, hermanos. Ahí está, mucho tiene de razón el comentario de nuestra hermana, ¿verdad? Siéntense, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Génesis. ¿Sí se acuerdan de quién vamos a hablar, hermanos? Vamos a hablar de Isaac, ¿verdad? ¿Alguien de aquí se llama Isaac? Sí, en todas las localidades hay un Isaac, un Israel, un Jacob, exactamente, y un José, ¿verdad? Y un Josué. Bueno, también un Josué. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allá en el libro de... Bueno, hoy vamos a hablar de Isaac en la tierra prometida. En realidad, pues vamos a ver en su mayoría la mayor parte de la vida de este hombre. ¿Qué significa Isaac, hermanos? Risa, ¿verdad? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Pero quiero que, para el próximo sábado, primero, el próximo viernes, vamos a estudiar Esaú. Vamos a leer el capítulo de Génesis, el 25, vamos a leer el 27, bueno, el 26 también un poco, el 33 y el 35. Si pueden leer 5 capítulos, está más que excelente. De 35 solamente habla de cuando sepultan a su papá. Y vamos a estudiar hoy la continuidad de la promesa a través de Isaac. Estudiaremos la continuidad de la promesa a través de Isaac y la vamos a ver como para que nos quede un poquito claro, hermanos, lo vamos a ver con toda la vida de este hombre. Génesis, ¿qué les dije, hermanos? No les he dicho, ¿verdad? Génesis capítulo 26. 26, versículo número 3. Y fíjense que nos vamos a basar en este versículo para poder explicar diferentes cosas. En realidad, en este versículo está la continuidad de la promesa hecha a Abraham, ¿sí? Génesis capítulo 26, versículo número, ¿qué les dije? Número 3, es el que aparece en su pantalla. Dice en la versión Reina Valera: habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Si se dan cuenta, ¿en qué momento le habla Dios a Isaac? Cuando hay hambre en la tierra, hermanos, ¿sí? Y una de las cosas que le pide Dios a Isaac, ¿qué es, hermanos? Es que no vaya a Egipto, ¿sí? En el capítulo número 26, en el versículo número 2, le dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y luego le dice: habita en esta tierra, ¿sí? Fíjense qué importante la instrucción que le está dando Dios, ¿sí? Dice: habita en esta tierra, ¿y qué? Y seré contigo. Al final de la predicación vamos a estudiar un poquito más este versículo, pero fíjense lo que le está pidiendo Dios a este patriarca, ¿no? Y seré contigo y te bendeciré. Y te bendeciré. Dice: y seré contigo, ¿y qué? Y te bendeciré. Es decir, no bastaba solamente la pura presencia de Dios,
No, hermanos. Sí, incluso los mismos, vamos a llamarle así, los mismos hogareños del lugar donde vivía Isaac, dijeron, no, pues tú eres muy bueno en todo lo que haces. ¿Sí? En ese mismo capítulo 26 le dice, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras. Le está dejando bien claro, a ver, efectivamente tú no conoces toda la extensión de la tierra prometida, pero hay algo que sí debes de saber, que en esta tierra va a vivir tu simiente, ¿estamos de acuerdo? Y le dice, y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Fíjense que buscando en otra versión, está muy bonito este texto. Vean, como dice, hermanos, la versión, la palabra de Dios para todos. Vive en esta tierra como qué, hermanos, como refugiado. Otro sinónimo de refugiado, ¿cuál sería, hermanos? ¿Cómo qué? ¿Como esclavo? ¿Como exiliado? ¿Podría ser? Otro sinónimo, hermanos. Extranjero, ¿sí? Y otro sinónimo, forastero, otro, peregrino, ¿sí? Imagínense que podría ir a cualquier lugar que él quería, ¿no? Como Dios le habla a Abraham. Y en cuanto Dios le habla a Abraham, dijo Abraham, perfecto, de aquí soy, vámonos. Y se dio vuelo viajando por toda la tierra prometida. No hay sí con Isaac, hermanos, ¿sí? Vive en estas tierras como refugiado, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. Les voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras, y así seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham, ¿qué? Tu papá. Ay, se escucha muy bonito, ¿no? Imagínense que en esta versión como que es un poco lenguaje más familiar, pero hace referencia a algo más, como más íntimo, ¿no? Para que nosotros, sobre todo los latinos, le podamos entender. ¿Qué vamos a estudiar, hermanos? Vamos a ver hoy de dónde viene Isaac, ¿no? Bueno, Tare tuvo 3 hijos. Se llamaron ¿cómo? Nacor, Abraham y Aram. Abraham tuvo 2 hijos. Uno se llamó ¿cómo? Ismael, y el otro se llama Isaac, ¿sí? Si se dan cuenta, Ismael es el que estudiamos la semana pasada. Entonces, Abraham, de esas 2 simientes inmediatas, son de los que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Ismael tiene 12 hijos, ¿sí? Lo que vimos en Génesis capítulo 25, ¿no? Isaac solamente tiene 2, ¿no? O sea, como que está muy limitada la simiente. Pero algo que sí nos debe de quedar bien claro, hermanos, es la condición de este versículo que acabamos de leer, de Génesis 26, versículo 3, y le dijo, porque a ti, es decir, él estaba incluido en esa promesa, a ti, ¿y qué? Y a tu simiente daré todas estas tierras, y le deja bien claro, ¿no? O sea, todas estas tierras. Algún día explicaremos dónde vivía, en qué parte, para que pudiera él verlas, ¿sí? Porque pues no recorrió mucho de la tierra prometida Isaac. Algo bien importante es que tiene más hermanos Isaac, hermanos. Aparte de Ismael, tiene más hermanos. ¿Ustedes sabían que tiene más hermanos? ¿No? Génesis capítulo 25, le vamos a dar lectura. Versículo número 1. Génesis capítulo 25, versículo 1. ¿Estamos allí? Pues resulta que Abraham tuvo otros 6 hijos fuera del matrimonio con Sara. No vayan a pensar mal, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esta mujer, hermanos, con la que se con la que tomó? Génesis 25, versículo 1. Y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue Setura, la cual le parió a Simram, Joksán, Medán, Midian, Isbac y Isúa. Sí, estos 6, y ya Joksán empieza a hablar de toda la descendencia de estos 6. Pero entonces, ¿a qué edad muere su papá de Isaac, hermanos? Génesis capítulo 25, versículo número... Bueno, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. No, vamos a leer desde el 5. Y Abraham
dio todo cuanto tenía ¿a quién? A Isaac. Fíjense cuál era la posición económica entre estas gentes de Isaac. Pues era muy buena. Dice que dio, ¿qué, hermanos? Todo lo que tenía se lo dio ¿a quién? ¿Y qué pasó con sus demás hijos? ¿Los dejó desamparados? Por lo menos vemos que a Ismael le tocó, ¿qué, hermanos? Pues un bocado de pan y un cántaro de agua, ¿no? Y le dijo, pues el desierto es todo tuyo, mijo. Vaya y camínele, ¿no? Y pues se hizo de muchas tierras, ¿no? Después vamos a estudiar de los ismaelitas más adelante cuando veamos José. Génesis capítulo número 25, versículo 6. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham, ¿qué, hermanos? Dones, y enviólos de junto a Isaac, su hijo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Que los qué? Los separó, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué los separó? Para que no vieran cuánto tenía Isaac. Ay, un dato muy interesante, ¿no? Versículo número 6. Y enviólos de junto a Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente. Aquí es a la tierra, ¿qué? Oriental. Esto es importante que lo conozcamos, hermanos. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar el norte, el sur, el oriente y el occidente? ¿Cómo lo podríamos diferenciar en la tierra prometida? Forzosamente hasta que tengamos un mapa enfrente, ¿estamos de acuerdo? Porque si nos dicen se fue hacia el sur, pues nosotros sabemos que es como para dónde, como para abajo, ¿sí? Y si nos dice que se fue para el norte, se fue para arriba. Y aunque no tengamos el mapa, a veces nos podemos ubicar. Y hay veces que pues definitivamente ni con mapa, ni con Waze, ni con Maps podemos llegar. Sigamos leyendo, versículo 7. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y sepultáronlo Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, eteo, que está enfrente de Mamre. ¿Quiénes sepultan a Abraham, hermanos? Isaac e Ismael. ¿Dónde vivía Ismael? En algún lugar. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos específicamente. Sabemos dónde vivía Isaac, ¿estamos de acuerdo? Pero de Ismael no sabemos. ¿No se supone que estaban peleados entre ellos dos? Se supone que sí, ¿no? Porque acuérdense que Isaac era niño cuando está en su fiesta y Sara ve algo y le dice a su esposo, ¿no? A Abraham, y le dice, quiero que corras a esta persona, ¿no? Y lo corre, ¿sí? Lo despide, vamos a llamarle así, ¿no? Lo despide y entonces, ¿cómo es que aquí se juntan, se reúnen para qué? Pues para sepultar a su papá, ¿sí? Son de las cosas que no podríamos encontrar nosotros explicación de por qué se unieron. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos leyendo. Versículo número 12. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le parió a Agar, egipcia, sierva de Sara. Y ahí va a empezar a hablar de estos que ya habíamos visto la semana pasada. Vamos a ver el capítulo 21, hermanos. ¿De qué nos habla? El capítulo 21 nos habla de el nacimiento de Isaac. Dice que se hace un banquete para que él sea destetado. Y dice que su padre Abraham hace alianza con Abimelec. Esto es muy importante, hermanos, que sepamos que esta alianza que hace en el capítulo 21, Génesis 21, en el versículo número Génesis capítulo 21, versículo 24 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así: y respondió Abraham, yo juraré, y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Entonces ahí ellos hacen una alianza, Abraham y Abimelec. Recuerden este nombre. ¿Qué pasa después, hermanos? Bueno, ellos vivían ¿en dónde? En un lugar llamado Beerseba, ¿sí? ¿Dónde es Beerseba? Beerseba es en el sur de la tierra de Israel.
Génesis capítulo 22, ¿de qué nos habla, hermanos? Habla del sacrificio, así en términos generales, habla del sacrificio ¿de quién? ¿A poco sí lo sacrificaron, hermanos? Ah, ¿verdad? Fíjense que en la mayor parte de los comentaristas así ponen como título. Si ustedes ven en sus Biblias, dice ahí el sacrificio de Isaac. ¿Por qué dice el sacrificio de Isaac si Isaac no fue sacrificado, hermanos? Ándele, este es el punto, hermanos. Lo que cuenta aquí, ¿saben qué es? Que estaba a punto de ocurrir, pero ¿qué creen? No ocurrió. Bueno, ahí habla dónde se iba a ejecutar, en un lugar llamado Moría, que llevan los asnos, y llevan a 2 mozos y llevan la leña, y ahí es cuando Isaac descubre, bueno, pues ya llevamos la leña, ya llevamos el fuego, pero pues no veo el animal. ¿Por qué preguntó él por el animal? ¿Él había visto sacrificar a su papá? Por supuesto que sí, hermanos. Él tenía eso en su corazón. ¿De qué? De que el medio para tener contacto con Dios y agradecimiento era a través de qué, hermanos? A través de los sacrificios. Y entonces Dios iba sembrando en ese corazoncito de Abraham, perdón, de Isaac. Isaac ya es grande cuando va a ser sacrificado. La Escritura no menciona específicamente la edad, pero podemos inferirla. Dice que se hicieron más de 3 días de camino, ¿sí? Cuando él está a punto de ser sacrificado, ¿no? Y vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo número 11. No, vamos a leer el 9, perdón, hermanos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, ¿qué, hermanos? Su hijo. Imaginen la situación de que Isaac se tenga que sentir atado. ¿Ustedes pueden amarrar a alguno de sus hijos? No, ¿verdad? Definitivamente no, hermanos. Bajo ninguna circunstancia. A lo mejor lo podemos enredar para poder sacarle sangre, para poder darle una pastilla o situaciones, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancia, pues lo podemos atar. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Isaac para poder atar a su hijo? ¿Mande? Perdón. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para poder atar a su hijo? Lo primero. Hablar con él, exactamente. Es algo que muchas veces nosotros no hacemos con nuestros hijos cuando los queremos atar, ya no físicamente, por lo menos queremos que nos digan dónde están, ya no que se desaparezcan, ¿no? Entonces Abraham le dice, pues debió haber platicado con su muchacho y le dijo, mira, Dios me ha pedido que yo haga esto contigo, la cara de Isaac. Y me dijo que te tengo que matar. Respuesta de Isaac. ¿Qué dirían ustedes, hermanos? ¿Mande? ¿Y yo por qué? Esa es la primera pregunta, ¿no? A ver, ¿y yo por qué, Señor? ¿Yo por qué, papá? Otra pregunta, ¿cuál sería? ¿Estás seguro? ¿Le dijiste a mi mamá? No te preocupes, mira, Dios lo tiene todo bajo su mano. ¿Le tuvo que haber dicho esto, sí o no? Mira, papá, antes de confiar en ti, yo confío en ¿quién? En Dios. Y se dejó atar. Y a lo mejor le amarró las manos, le amarró los pies, a lo mejor le amarró la boca para que no gritara, ¿no? Y lo subió ahí al holocausto, ¿no? Al lugar, dice, y compuso la leña y ató a su hijo y púsole en el altar sobre la leña. Yo lo hubiera puesto primero y ya después lo ataba, hermanos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¡Ay, qué escena!, ¿no? Ya cuando la cara de Isaac, ¿no? Pues a lo mejor cerró los ojos para ya no saber nada. Y entonces cuando escucha a Abraham la voz de Dios y le dice, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Todo eso relata el capítulo número 22. El capítulo 22 también nos habla de la descendencia, de una descendencia
de la que hemos hablado, pero que pocas veces le hemos dado importancia, hermanos. Génesis capítulo 22, versículo 20 en adelante. Y va a aparecer la descendencia no de Abraham, sino de uno de sus hermanos. ¿Se acuerdan cómo se llaman los hermanos de Abraham? Los acabamos de ver, hermanos, ¿eh? Nacor, ¿y quién? ¿Y quién? ¿Adán? Arán, exactamente. Génesis capítulo 22, versículo número 20 en adelante. Y va a aparecer este cuadro sinóptico, pero ahora no haciendo referencia a Nacor. Si se dan cuenta, Abraham queda en color rojo porque ahí se sigue la descendencia. Nacor, leamos texto 20. Y aconteció después de estas cosas que fue dada nueva a Abraham, diciendo, he aquí, que también Milca ha parido hijos a Nacor, tu hermano. A Uz, su primogénito, y a Buz, su hermano, y a Kemuel, padre de Aram, y a Keseb, y a Asó, y a Pildas, y a Dildlap, y a Betuel. Ojo aquí con este nombre, Betuel. ¿Sí saben quién es Betuel, hermanos? ¿El qué? El padre de Rebeca. ¿Sí? El padre de Rebeca. Bueno, sigamos leyendo. Y Betuel, porque ahí sí dice el versículo 23, y Betuel engendró ¿a quién, hermanos? A Rebeca. Estos 8 parió Milca a Nacor, su hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, parió también ¿a quién? A Teba, a Gama, a Taaz y a Maca. Son los que aparecen en el abajo. Se dan cuenta como que era algo típico tener 2 mujeres, ¿no? Algo típico de los orientales, hermanos, de ese tiempo, ¿no? En aquellos tiempos era mal visto que una mujer no pudiera tener hijos, ¿están de acuerdo? Y el ejemplo lo tenemos con la mamá de Samuel, sí, que no podía tener hijos y pues era mal vista incluso por su misma sierva, ¿no? Y lo mismo sucede con las esposas de Jacob, sí, que no podía tener hijos y entonces ella toma a otro. Entonces, si se dan cuenta, por la cultura en la que se está desarrollando estos capítulos, entendemos que era mal visto que las personas, bueno, que las mujeres no pudieran tener hijos. Síganme leyendo, hermanos. Capítulo número 23, ¿de qué nos habla? Habla de la muerte de Sara, que sucede a los 127 años. Ellos ahora viven en otro lugar que ya no es Beerseba, es un lugar que se llama Hebrón. Y aquí algo también muy importante, hermanos, se menciona a los hijos de Et. ¿Quién es Et, hermanos? ¿Es un qué? Es un personaje que es familiar de Canaán, ¿sí? Canaán es el hijo de ¿quién? De Noé. Entonces, ahora tenemos que hacer referencia a esto, ¿por qué? Porque ¿han escuchado la palabra Eteos? Bueno, pues este hombre llamado Ed es el papá de todos ellos. Ahora, ¿qué vamos a ver más? Dice que ellos hacen como que un negocio, ¿sí? Entre Efrón y ahí compran una cueva, como una tumba, ¿no? Como una tumba, que el lugar se llama Macpela, y lo compran en 400 siclos de plata, y ahí se quedó, capítulo 23, versículo 20, dice así. 23:20. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham en posesión de sepultura adquirida de los hijos de ¿quién? De Ed. Muy bien. Capítulo número 24, ¿de qué nos habla, hermanos? Lo vamos a resumir así muy poco. Habla de la instrucción y el juramento a Eliezer del matrimonio Rebeca e Isaac. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? Abraham, dice la escritura, que ya era viejo y le preocupaba que pues su hijo se casara. Entonces dice que envió a uno de sus criados para que fuera, ¿hasta dónde? Hasta la casa de ¿dónde? De sus parientes, ¿sí? ¿Se podían casar entre familiares? Claro que sí, hermanos. Ahora, llega y le dice, pues vengo por una esposa para mi amo, para el hijo de mi amo, ¿no? Hay muchas cosas aquí que me surgen preguntas, hermanos, ¿no? Y tengo que decirlas. Por ejemplo, ¿por qué dijo para el papá, para
para el hijo de mi amo si se supone que ya todo era de Isaac o todo iba a ser de Isaac? ¿Por qué no dijo para mi amo? ¿Mande? Pero todavía no estaba muerto. Ese es otro dato que tenemos que hablar de los años y ahí sí nos metemos en cosas interesantes. Llega Eliezer, se llama el Damaseno, el siervo, y llega y dice, bueno, tengo que venir por una persona. Se va ¿quién? Se va Rebeca, pero fíjense que todo esto es bajo la dirección ¿de quién? De Dios. Eso es algo muy importante. Él dice, bueno, Dios va a hacer conmigo, lo que Dios dijere, etcétera, pero siempre el hombre va mencionando a Dios, ¿sí? Y entonces cuando ya está allí y dice, bueno, ¿a quién voy a escoger? Bueno, voy a escoger a la que me dé, de beber a mí, me dé de comer si es posible, y que aparte le dé de comer a mis camellos, ¿no? Y bueno, llega una persona muy hacendosa y le da de comer, y pues ahí se sella nuestro Dios, ¿no? Esa promesa. Se regresa y ya al versículo número, Génesis capítulo 24, texto número, algo muy importante que estaba haciendo aquí Isaac es 24, versículo número 63. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Aquí sí ya dice, este es mi señor, ¿estamos de acuerdo? Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho e introdujo a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y amóla. Y consolóse Isaac después de la muerte de su mamá, bueno, de su madre, dice ahí, ¿no? Y eso es todo lo que relata el capítulo 24. Es uno de los capítulos, a mi modo de ver, que relatan la parte más romántica, vamos a llamarla así, ¿no? La parte más romántica de lo que va a hacer con Isaac. Hoy, en la actualidad, ¿cómo se conocen los hermanos? Gracias Facebook, gracias Instagram, gracias WhatsApp, gracias congresos, vamos a darle su mérito también, ¿sí? A los hermanos del departamento juvenil. O nos casamos con personas que no conocen a Dios, tristemente. Y ahí es donde Dios no puede hacer cumplir su promesa, ¿sí? De que nuestra descendencia tenga la bendición de Dios. Capítulo número 25. ¿De qué habla este capítulo, hermanos? Bueno, ya hablamos, habla de los descendientes de Cetura, de la muerte de Abraham, de los descendientes de Ismael, del nacimiento de Esaú y Jacob, y cómo Esaú vende su primogenitura. ¿Están de acuerdo? Capítulo número 26. ¿De qué habla? Habla de la promesa de Dios a Isaac. Aquí ya nacieron sus dos, vamos a ver aquí, sus dos muchachos. A Isaac ya tiene dos hijos, Isaac. Ya no solamente es él y su esposa y toda su hacienda, sino que ya tiene, él vive ahora en Gerar, en un lugar, así lo dice, y aquí es donde él dice una mentira, ¿no? Aquí se va a repetir la historia con otro personaje que les dije que no se olvidarán su nombre. ¿Qué personaje es, hermanos? Abimelech, exactamente. Versículo, aquí Abimelech, versículo 9 del capítulo 26, le dice, y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí es de cierto mi mujer, tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Pues mentir, ¿sí? Pero también, ¿cómo se llama? Se llama miedo, ¿sí? Pero no, Dios le dijo que no tuviera miedo, que él iba a estar con él. Muchas veces, aunque vengamos todos los sábados, aunque le hablemos a nuestro Dios, ¿qué, hermanos? Tenemos miedo, ¿sí? Eso es una característica del ser humano ante el peligro. ¿Qué pasa en toda esta historia del capítulo 26, hermanos? Les llenan los pozos, ellos abren nuevos, Dios se le vuelve a aparecer, y yo creo firmemente que es la segunda vez y no se le vuelve a aparecer más a Isaac, aquí en el capítulo número 26, y Isaac hace una
Vamos a verlo. 26, versículo 24. ¿Lo tienen? 26, 24 dice así: y apareciósele Jehová aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré, y te multiplicaré tu simiente por Abraham, por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Usasat, amigo suyo, y Picol, capitán de su ejército. Y díjoles Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echáis de entre vosotros. Y ellos le respondieron: hemos visto que Jehová es contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú ahora, ¿qué, hermanos? Bendito de Jehová. Fíjense, pero ¿qué vieron estos hombres en Isaac? Estas naciones que estaban ahí cerca, ¿qué vieron en él, hermanos? Que Dios lo bendecía, ¿no? Pero ahora, ¿de qué manera Dios bendijo a Isaac, hermanos? Capítulo 26, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año 100 por 1, y bendíjole Jehová. En otras ocasiones creo que ya hemos explicado este texto. ¿Qué significa 100 por 1? Es decir, si ustedes me dan un peso, yo tengo que regresarles 100. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa 100, ¿por qué? Por 1, ¿sí? ¿Es rentable o no es rentable 1 contra 100? Pues no mucho, ¿estamos de acuerdo? Pues todos traemos aquí ahorita 100 pesos, ¿o no? ¿No todos traen 100 pesos, hermano? Bueno, yo apenas los adquirí en esta tarde, y aquí están. O sea, si ustedes me dan el peso, yo les regreso los 100 pesos, o sea, todavía es accesible, ¿sí? Y entonces dijimos, ¿puede ser? Sí puede ser, hermanos. Pero ahora, si yo les dijera que yo les doy 1,000 pesos y ustedes me tienen que regresar, ¿cuánto? Si, hermano, estábamos en que nosotros le íbamos a dar. No. Ahora lo vamos a hacer más atractivo. Yo les voy a dar 1,000 pesos. Si quieren se pueden reunir entre todos. Y ustedes me tienen que regresar, ¿cuánto, hermanos? ¿10,000? ¿10 pesos? ¿Cuánto? 100,000. Porque son 100 por 1. Es decir, si yo les doy 1,000 pesos, ustedes me tienen que regresar, ¿qué? 100,000 pesos. ¿Cuánto creen ustedes que haya sembrado Isaac? Primero, que eso le llevó a ganarse como que pues la fama, ¿no? De aquel lugar. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos dimensionar esto? Por lo menos para mí esto es inconcebible, de que esa fuera su hacienda, ¿sí? De que esa fuera la bendición que Dios le había dicho, porque recuerdan el texto cómo dice: y te bendeciré, y seré contigo, y te bendeciré. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré. ¿Se dan cuenta cómo este texto nos hace pensar que entonces Isaac era el hijo de la promesa? Y entonces Dios, ¿qué? Pues era con él, obviamente. Aquí hay algo muy importante, hermanos, en la última parte del capítulo 26, es que el Esaú, vamos a verlo. Génesis 26, versículo número 34. Y cuando Esaú fue de 40 años, ¿sí saben quién es Esaú? Es el hermano de ¿quién? De Jacob, exactamente. Es el hijo de Isaac. Es el hijo mayor, vamos a llamarle así. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Imagínense esta persona, Esaú, pues sí tiene como que una situación complicada, ¿no? Con sus papás. Y obviamente pues también con su hermano, ¿no? En el capítulo 27 se relata cómo a Isaac, ya siendo viejo, ya va a repartir la primogenitura,
Pero observen ustedes cómo la petición de Isaac, pero también Rebeca hace una petición, ¿sí? Y entonces Dios le da la bendición a Jacob, pero también le da una parte ¿a quién? A Esaú, exactamente. ¿Y qué pasó tras esa repartición de las dos bendiciones, hermanos? Pues obviamente por parte de Rebeca dijo, se van a matar mis hijos, ¿qué voy a hacer yo? Sí, y mejor le dice, mejor vete a otro lugar, ¿no? Y en el capítulo número 28, hermanos, aquí sí vamos a ver un poquito un mapa, pide a Jacob, es decir, Isaac pide a Jacob ir a la casa de Betuel. ¿Se acuerdan quién era Betuel? Bueno, pues él dice que Esaú toma mujer de la descendencia de Ismael, y en ese mismo capítulo 28, Jacob tiene un sueño y Dios, Jacob también aquí hace una promesa. Jacob es el hijo de Isaac. Vamos a ver este mapa, hermanos. Este mapa nos enseña un poquito. Este cuadro que ustedes ven aquí, ¿sí? Este es este cuadro en grande, ¿sí? Aquí hay algunos lugares donde se menciona más bien que ya vimos. ¿Cuáles son? ¿Sí? Gerar, Berseba y Hebrón. Este es el mar Mediterráneo, ¿sí? Este es el mar Muerto, y por aquí está el camino hacia Egipto. Los otros lugares que nosotros podemos ver ya en grande, aquí, otro lugar que visitó Isaac es el monte Moria. Este monte es donde él iba a ser sacrificado, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Dice que aquí es el lugar donde él sepulta a su padre, en la cueva de Macpela. Y aquí es el lugar donde él vivió la mayor parte de su vida. El lugar se llama ¿cómo? Berseba. Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy, hermanos? Dos cosas. Número uno, ser constantes en el servicio y apoyo a la localidad. ¿Qué significará esto, hermanos? Un ejemplo de fidelidad. ¿Quién creen que sea, hermanos? Pues Isaac. A Isaac le dieron heredar la promesa, le dieron heredar la tierra, y qué respondió a cambio de, hermanos. Pues fue obediente, ¿sí? No se desvió ni a diestra ni a siniestra. Dios le dijo, no te vayas a Egipto, ¿y qué hace, hermanos? No se va a Egipto, ¿sí? Ahora, dice que debemos ser fieles en el amor, en la unidad, pero también, ¿cuándo qué, hermanos? Cuando nos corregimos entre nosotros. Muchas veces, y ahora sí voy a tomar el ejemplo que nos puso nuestro hermano Esdras, cuando predicaba de la hospitalidad. Muchas veces no somos hospitalarios, hermanos, ¿sí? Y eso se entiende, ¿sí? Porque hay veces que no tenemos el lugar, no tenemos las condiciones, no tenemos los medios, pero hay quienes sí los tenemos, ¿sí? Y lo hacen. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Abraham conoció a Jacob y a Esaú? Primera a los Corintios, capítulo 15, ¿qué les dije? 15:58. Dice así, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Y qué? Y constantes. Es decir, no podemos venir un sábado y 3 sábados no. Un sábado sí y 4 no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso no es constancia. Una de mis hijas, no recuerdo si mi esposa o una de mis hijas comentaba, es que los japoneses ya eran inteligentes desde antes de la Primera Guerra Mundial. Y no es cierto, hermanos. No es que los japoneses sean inteligentes. ¿Saben qué tienen los japoneses? Son constantes, ¿sí? Y la constancia, ¿qué, hermanos? Va forjando la excelencia. Y aparentemente podemos decir, es que es bien inteligente. No es verdad. A lo mejor no tiene el máximo conocimiento, pero es que, hermanos, constante. Y entonces allí sí los japoneses nos barren y nos trapean.
Una persona que yo sigo mucho en sus redes sociales es Yokoi Kenji, y él mismo dice: la disciplina, tarde o temprano, vencerá ¿a quién? A la inteligencia. Entonces, no es que yo sepa mucho, no es que yo tenga mucho conocimiento, lo que yo necesito es ¿qué, hermanos? Disciplina. Lo que yo necesito es ¿qué? Constancia. Lo mismo que me está pidiendo aquí, hermanos, el apóstol. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, porque dice firmes y ¿qué? Y constantes, pero creciendo ¿para quién, hermanos? Para la obra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tienen? En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo ¿a quién, hermanos? Al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 24. ¿Ustedes creen que nosotros podemos llegar a ser inteligentes, hermanos? ¿Qué dice el texto? Si alguien no tiene sabiduría, ¿qué, hermanos? Pídasela a Dios. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículo 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor, ¿y qué? Y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy será ese día cuando ya estamos cerca, hermanos, cuando ya estamos más cerca de que venga nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y nada más falta, nada más resta. Ustedes, bueno, no sé si ustedes tengan esa travesura de poder ver las webcams que están en todo el mundo. ¿Sí? En todo el mundo hay webcams que usted se mete a alguna aplicación y se las muestra. De hecho, una que está aquí en Querétaro, y yo ya hice esa travesura de verme ahí en esa webcam, pues obviamente sale ahí, hermanos, y está en tiempo real. Cuando tengan oportunidad, vean una que está en Israel, ahora con los bombardeos. Se ve escalofriante, hermanos. Se ve aterrador. ¿Cuántas personas están muriendo ahí? Pero ahora, eso es una señal de que nosotros podemos saber de que el día está cercano. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gálatas capítulo 6, versículo número 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas también tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así, ¿qué, hermanos? La ley de Cristo. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Quisiera que alguien me dijera si tiene alguna cualidad de Isaac ahorita. Génesis capítulo 13, ¿qué les dije? 35. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, ¿qué? Los unos a los otros. Si no existe el amor entre nosotros, ¿qué creen, hermanos? No somos discípulos ¿de quién? De nuestro Dios. Y vamos a terminar con este texto, hermanos. Este que veíamos hace un ratito, de la versión que les comentaba. Vive en estas tierras como refugiado. En las características que tiene solamente esta frase, vive en estas tierras como refugiado, Dios está dando la instrucción, ¿estamos de acuerdo? Y le está dando las condiciones en las que Dios quiere que Isaac viva. Pero ahora, en el resto del versículo, le dice que yo estaré contigo y te daré ¿mi qué? Te daré mi bendición. Esa es la recompensa. ¿Por qué, hermanos? Por hacerlo primero. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces queremos la recompensa, pero no queremos hacer, ¿qué, hermanos? Lo que eso implica para tener la recompensa. Segunda parte del texto, tercera parte del texto. Les voy a dar a ti y a tu descendencia todas estas tierras. ¿Qué es eso, hermanos? Instrucción. ¿Es una promesa? También es una promesa. Última parte del texto.
y así, ¿qué, hermanos? Seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham, tu papá. Fíjese que entonces lo que está exponiendo nuestro Dios a este hombre, Isaac, lo podemos lograr todos. Solamente que tenemos que, hermanos, ser fieles, continuar ese legado espiritual que hemos recibido. Ahora, yo les preguntaría, ya pueden conectar la transmisión ahí al proyector, hermanos. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que implica ser fiel a Dios, hermanos? Lo decíamos. No venir solamente una sola vez y dejar de venir 3, sino ser ¿qué? Constante. Ahora, nuestro Dios nos está dando esa oportunidad. No, ya no la apague. Es que ahorita se iba a conectar el hermano. Bueno, ya. Dios nos está diciendo, ¿sí? Que si somos fiel a Él, Él ¿cómo permanece, hermanos? Él permanece fiel. Entonces los del problema no somos nosotros. Si quisiéramos pensar que el problema es el hermano, no, el problema no es el hermano. El problema soy ¿quién, hermanos? El problema yo pienso que es mi papá. El problema yo pienso que son mis hijos. ¿Y quién es el problema real, hermanos? El problema, bueno, sí, también son mis hijos, pero no, el problema real, ¿quién es, hermanos? El problema real soy yo, ¿sí? Y que yo me tenga que acercar a Dios, yo me tenga que reunir a Él, y nuestro Dios siempre va a mantener la promesa para todos los que hemos creído en Él. ¿Están de acuerdo? Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿En qué se parecen ustedes con Isaac, hermanos? ¿Qué virtudes tienen de las que tenía Isaac? ¿Tenemos aunque sea una? Yo estoy seguro que sí. Y la prueba es que estamos aquí. Tenemos fe, ¿a poco no? Esa es una prueba número 1 de que Dios nos concede siempre guardar sus mandamientos. Y que aunque llueva, aunque la tierra tiemble, aunque nos enfermemos, aunque fallezca alguno de nuestros familiares, Dios permanece fiel a la promesa que ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo? Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.